Hay preguntas que no te dejan dormir, no porque sean difíciles de responder, sino porque llevas demasiado tiempo esperando que alguien más las responda. ¿Por qué cambió conmigo? ¿Por qué se fue así? ¿Por qué nunca me explicó lo que pasó? ¿Por qué después de todo lo que hice por esa persona, terminó tratándome como si no significara nada? Y entonces haces algo que parece lógico, pero que lentamente te destruye. Intentas encontrar una explicación. Repasas conversaciones, recuerdas fechas, analizas palabras, buscas señales que quizás ignoraste. Imaginas conversaciones que nunca ocurrieron. Y mientras más buscas una respuesta, más atrapado quedas en la pregunta. Pero el taoísmo propone una forma distinta de mirar este problema. Quizás no necesitas encontrar la respuesta. Quizás necesitas aprender a vivir en paz con el hecho de que nunca llegará. Porque hay momentos en la vida en los que la verdadera liberación no ocurre cuando finalmente entiendes lo que pasó. Ocurre cuando dejas de necesitar entenderlo. Imagina a alguien sentado frente a un río. Durante horas observa el agua, esperando que una hoja que pasó hace unos minutos regrese. Parece absurdo, pero eso hacemos muchas veces con nuestro pasado. Esperamos que vuelva una explicación, que vuelva una persona, que vuelva una oportunidad. Que alguien finalmente diga las palabras que necesitamos escuchar para poder cerrar una historia. Pero el río no funciona así. El agua continúa. Y el Tao nos recuerda una verdad incómoda. La naturaleza no se detiene para explicarnos por qué algo ocurrió. Una hoja cae. El viento cambia. Una rama se rompe. Una persona llega. Una persona se marcha. Y el mundo continúa moviéndose. Nosotros, en cambio, queremos detener el movimiento de la vida hasta comprenderlo todo. Queremos que cada pérdida tenga una razón, que cada rechazo tenga una explicación, que cada despedida tenga un significado claro. Pero la vida no siempre nos concede ese lujo. Y ahí comienza una de las formas más silenciosas del sufrimiento. No estás sufriendo solamente por lo que ocurrió. Estás sufriendo porque todavía esperas que lo ocurrido tenga una explicación que consiga tranquilizarte. Y esas dos cosas son diferentes. Puedes haber perdido a alguien y con el tiempo aceptar su ausencia. Pero mientras sigas preguntándote por qué lo hizo, una parte de ti continúa viviendo en aquella escena. Sigues regresando, sigues interrogando el pasado, sigues intentando modificar mentalmente algo que ya terminó. Eso es lo contrario de soltar. Soltar no significa decir que estuvo bien. No significa justificar lo que te hicieron. No significa olvidar. Y tampoco significa dejar de sentir. Soltar significa dejar de exigirle al pasado que se convierta en algo diferente de lo que fue. Porque quizás nunca sabrás toda la verdad. Quizás esa persona tampoco sabe explicarse completamente. Quizás tomó una decisión desde su miedo, su inmadurez, sus heridas o sus propias circunstancias. Quizás simplemente dejó de sentir lo mismo. Y aunque tu mente quiera una explicación perfecta, puede que ninguna respuesta sea suficiente para cerrar una herida que llevas demasiado tiempo tocando. Hay una diferencia enorme entre comprender y necesitar comprender. Comprender puede ayudarte. Necesitar comprender puede convertirse en una prisión. Porque cuando necesitas una respuesta para avanzar, entregas tu paz a alguien que quizá nunca te dará esa respuesta. Tu tranquilidad queda en manos de una persona que ya no está. Y eso es demasiado poder para entregárselo a alguien. El taoísmo habla de vivir de acuerdo con el flujo natural de las cosas. No significa pasividad. Significa dejar de luchar contra aquello que ya no puede cambiarse. El agua no derrota a la piedra golpeándola con fuerza. La rodea, continúa, encuentra otro camino. Y quizás esa sea una de las imágenes más poderosas para entender el desapego. No necesitas destruir el pasado. No necesitas vencerlo. No necesitas obtener una última conversación perfecta. Puedes simplemente seguir.
Al principio puede parecer injusto, porque una parte de ti dirá, pero necesito saber. Y entonces puedes preguntarte, ¿qué cambiaría realmente si lo supiera? Si descubrieras exactamente por qué esa persona se fue, ¿volvería? Si conocieras la razón exacta de su silencio, ¿borraría lo ocurrido? Si finalmente recibieras la disculpa que esperabas, ¿recuperarías automáticamente la confianza? Si alguien te explicara por qué te hizo daño, ¿desaparecería todo el dolor? A veces imaginamos que una respuesta tiene el poder de curarnos. Pero muchas veces lo que necesitamos no es información. Necesitamos aceptación. Y aceptar no es aprobar. Aceptar significa reconocer, esto ocurrió, esto me dolió. No era lo que quería. Quizás nunca comprenderé completamente por qué, pero mi vida no va a quedarse detenida aquí. Ese último pensamiento puede cambiarlo todo, porque hay una libertad especial en dejar de esperar que alguien venga a cerrar una puerta que tú mismo puedes cerrar. Y quizá por eso, algunas personas sienten una extraña paz años después de una pérdida. No porque finalmente hayan descubierto toda la verdad, sino porque un día dejaron de buscarla. Un día dejaron de revisar el mensaje. Dejaron de imaginar la conversación pendiente. Dejaron de preguntarse qué habrían hecho diferente. Y comprendieron algo sencillo. No todas las historias necesitan un final satisfactorio para poder terminar. Algunas terminan simplemente porque la vida continúa. Y tú también. Pero existe una última trampa. A veces creemos que estamos soltando cuando en realidad solamente estamos esperando en silencio. Esperando que vuelva. Esperando una llamada. Esperando una disculpa. Esperando que algún día esa persona se dé cuenta de lo que perdió. Eso todavía es apego. Porque aunque ya no estés persiguiendo, sigues mirando hacia atrás. Soltar verdaderamente significa dejar de construir tu futuro alrededor de algo que pertenece al pasado. Significa que puedes recordar sin regresar. Puedes amar sin poseer. Puedes extrañar sin detenerte. Puedes aceptar que alguien fue importante sin convertir esa importancia en una razón para mantenerlo presente para siempre. Y quizá ese sea uno de los mayores actos de sabiduría. Dejar que una historia sea incompleta sin permitir que tu vida también lo sea. Así que si existe una pregunta que llevas meses o años intentando responder, prueba algo diferente. No intentes encontrar otra explicación. Pregúntate, ¿y si ya tengo suficiente información para continuar? Tal vez no sabes por qué se fue, pero sabes que se fue. Tal vez no sabes por qué cambió, pero sabes que cambió. Tal vez nunca sabrás qué ocurrió exactamente dentro de la mente de otra persona, pero sí puedes decidir qué ocurrirá dentro de la tuya a partir de ahora. Y esa decisión importa mucho más, porque llegará un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que la respuesta que estabas esperando no estaba en aquella persona, estaba en ti. Era la decisión de dejar de esperar, de dejar de perseguir, de dejar de exigirle al pasado una explicación que no podía darte. Y entonces, quizá descubras algo que el río ya sabía desde el principio. No necesitas saber por qué una hoja cayó al agua para verla alejarse. Solo necesitas aceptar que estás siguiendo su camino. Y tú también tienes uno. Si este mensaje llegó a ti en un momento en el que estás intentando soltar algo que todavía no comprendes, recuerda esto. No necesitas cerrar todas las preguntas para comenzar una nueva etapa. A veces, la paz comienza exactamente cuando dices, no sé por qué ocurrió, pero ya no necesito saberlo para seguir. Y ese día, sin hacer ruido, empiezas a soltar.